Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Con esta tercera mesa. Eh, Tenemos a Michiko Tanaka del Colegio de México, a Jovita Millán del CITRU y a Guillermina Fuentes también del CITRU. Ellas son parte del grupo de investigación de Seki Sano. Y bueno, vamos a empezar con Michiko Tanaka del Colmex y nos va a presentar el teatro de Seki Sano más allá de su época. Por favor. Mucho gusto. Seguramente, pues, en cada congreso aparecemos con este tema de Seki Sano y seguramente preguntará, pues, ¿qué tanto puedes saber de un director y una obra, no? Entonces, yo quería hacer aquí una reflexión realmente que es mi preocupación también, de qué, pues, ¿para qué sirve estar trabajando sobre Seki Sano y su teatro? ¿Qué puede dar en esta actualidad del siglo XXI ya muy entrada? Entonces, pues, Seki Sano es una persona que nace en 1905 en Japón en medio de guerra ruso-japonesa. Guerra ruso-japonesa, pues, tiene cierto significado mundial, dado que es la aparición de un Estado-nación Japón como un Estado moderno, imperialista y colonizador. Y esta guerra, el triunfo de Japón en esta guerra, de cierta manera, marca en esa historia de Japón moderna. Y Seki Sano muere en México en 1966, 29 de septiembre del 66. Es una época después de la Revolución Cubana que sí ha tenido significado mundial y que ante este avance de bloque socialista hay una reacción de Estados Unidos a través de sus agencias, provocan golpes de Estado, represiones tremendas en Brasil, Indonesia, en varios países. O sea, es un momento todavía de Guerra Fría. Seki Sano fallece en este contexto, pero que antes de todo esta, pues ahora diría corta vida, ¿no? Nada más 61 años, ha pasado diferentes partes del mundo y que él vivió un periodo de revoluciones y de guerras. Le tocó en su vida Primera Guerra Mundial, después de Guerra Ruso-Japonesa, Primera Guerra Mundial, que también cambió mucho escena, particularmente en ámbito cultural, teatral. Fue una época de gran importancia porque nuevas corrientes de teatro moderno se difunde en muchas partes del mundo, más allá de Europa, y también surgen nuevas escuelas como expresionismo, constructivismo, dadaísmo y otras maneras de crear escena y impactar al público. Seki Sano ingresa, digamos, entra en el mundo del teatro primero como aficionado en una prepa, pero justo cuando él estaba en esta aficionado, ocurre un gran acontecimiento en Japón, que es gran terremoto de 1923 que ataca la área metropolitana de Tokio, puerto de Yokohama. Hay gran pérdida humana. Y Seki Sano, que entonces ha de tener como 18 años, estaba en un dormitorio de Urawa, en una preparatoria,
y llega a Tokio para auxiliar enfermos internos del hospital de su padre. Y conoce personalmente toda esa tragedia humana de muertos, la gente semiquemada, huyendo. Esto le causa un impacto, pues humanamente, pero también como su abuelo estaba en la posición que él se nombra como alcalde, era alcalde de Tokio, pero lo nombran como ministro plenipotenciario de reconstrucción del país. Entonces, él estaba muy de cerca de información, y esto hace que lo entere todo un represión política que ocurre, y también una acción de población en contra de minoría étnica, que es los coreanos y chinos, y de sectores que se considera como estrato ínfima de población, por temor de que estos hombres resentidos podrían aprovechar esta situación de caos humana, envenenando pozos, que no era cierto, nada más rumor, aterra a la población y actúan en contra de estas minorías. Entonces, esta situación tan compleja, humana y social y políticamente, hace madurar tanto a él como su generación como una población crítica hacia el régimen, hacia la policía, y vuelven rebeldes. Y esto está en contexto de liberalismo, de mayor participación social en Europa y en colonias. Entonces, en caso de Japón, la generación de Sextano vuelve juventud consciente, que en caso de él decide, junto con otros compañeros, que es el teatro que tiene que ser un vehículo para educar población, para crear la conciencia y no estar manipulado por el régimen opresivo. Esto es el inicio de su teatro, y a partir de 1926 él entra de pleno el movimiento de teatro proletario. Ahora, en caso de Japón, por cierta ubicación de Japón para llegar a Europa, tiene que pasar, pues aprovechar ferrocarril transiberiano que acaban de inaugurar, y que muchos aprovecharon para viajar porque era vía más barato. Entonces, estudiantes, becarios, intelectuales, hombres de negocios que viajan de Japón a Europa, aprovechaba esa ruta. ¿Qué quiere decir? Que hacen parada en Moscú, en Leningrad, antes de... Y además de esto, que había mucho intercambio, se traducía una gran cantidad de literatura rusa, y todo lo que ocurre después de la Primera Guerra Mundial, la revolución obrero campesino, el primer estado obrero campesino, tiene efecto. Y esto es en este contexto que Sextano y sus compañeros se afilian primero como estudiantes universitarios marxistas, y después algunos se vuelven dirigentes del movimiento comunista u otras variantes de la izquierda. En caso de Sextano, en Japón no se convierte en comunista, pero su tío es dirigente y fundador del Partido Comunista. Entonces él colabora y apoya, y hacen una gran actividad. En 5 años que está en Japón,
tiene una gran cantidad de producciones. Ahora. Disculpe, doctora Tanaka, ¿nos va a compartir la presentación? Porque se quedó con el nombre y la fecha de... No sé si la va a pasar la presentación. Bueno, voy a pasar. Y yo creo que ya estoy pasando de tiempo. Bueno, voy a ir rápidamente. Entonces, Sexano es de la generación de revolución y guerra, ¿no? Ahora, su vida, a partir de 26, se divide, primeros 5 años en Japón como activista, bueno, como creador, activista, como director teatral, pero él tuvo que salir por persecución política de Japón y pasa entre 1931 a 39 viajando diferentes partes del mundo. Llega a 39 en México como exiliado político. Ahora, esto de intermedio, él pasa por una parte como dirigente de la Organización Mundial de Teatro Revolucionario, MITR, o como activista colaborador de Frente Popular Antifascista, por una parte, pero también hay momentos cuando pasan dedicándose a estudios, investigación teatral, junto con Vsevolod Emilievich Meyerhold. Él era asistente de dirección e investigador. Y también al mismo tiempo estudia a fondo método de formación de actores de Stanislavski, que en ese momento se está escribiéndose la última versión de Stanislavski. Ahora, yo empecé a investigar Sexano por motivo personal, que no explico por qué, pero bueno, me interesaba mucho. Ahora, por lo tanto, mi idea era proyecto de investigación histórico-biográfico. Para esto, tuve oportunidad de hacer investigación entre 87 y 88 del siglo pasado, investigación en el archivo Central Nacional de Arte y Literatura de la Unión Soviética, que todavía existía, y entonces yo me doy cuenta de que biografía de Sexano no puede escribir si uno no sabe de teatro. Es la razón por que me acerco con fundadores de AMIT, se acerca ahí todavía en la calle de la Nuevo León, ¿no? Había este edificio colonial donde estaba este centro, Citru, que es una, después yo participaría incluso en fundación de AMIT, y empieza a investigar, y esto coincide con 30 aniversario de la muerte de Sexano, que celebramos como un acto nacional de México. Después sucede que finales de 90 hay caída, no, finales de 80 a 91, caída del sistema socialista. Y desaparece socialismo como modelo futuro casi seguro. En este contexto, se abre acceso a los archivos de Comintern y de otras organizaciones revolucionarias, cosa que hace necesario investigar Sexano desde ese ángulo. Se revisa el proyecto. Bueno, de todos modos, yo encontraba sentido de seguir investigando Sexano como introductor del método de Stanislavski, de dirección teatral de Meyerhold, en general, por ejemplo, incluso de teatro, no, o sea, un hombre que trajo e innovó teatro en México y Latinoamérica. De todos modos, necesitaba redefinir mi imagen de Sexano. Revisé sus relaciones con las mujeres, su relación con la cultura popular. Y ahora, en esta época de post-COVID, creo que
hay una nueva cambio de paradigma. Cuando cayó socialismo es cuestiones de modelo de sociedad. Ahora es problema de humanidad. Si hay futuro o no futuro, cómo convivir con demás vidas en el globo, ¿no? En este contexto, pues, es cuando yo pregunto, ¿qué puede dar la vida y obra de Sexano en la actualidad? En tema de género, por ejemplo, que es muy actual, yo creo que sí. Es muy claro para mí. Algún día expondré. En relación con medio ambiente, eso sí, tal vez pues él era modernista, tal vez. Creía la posibilidad de ciencias, de mejora de futuro, aunque tal vez había crítica del modo como se aplicaba a ciencia, pero yo creo que no cuestionaba el avance de la humanidad. Entonces, aquí creo que a lo mejor hay un límite de alcance, ¿no? De su vida, ¿no? Su vida y su visión. Bueno, aquí, hasta acá mi exposición. Muchas gracias, doctora Tanaka. Muchas gracias. Bueno, paso la palabra entonces a también alguien de casa. Jovita Millán, por favor, del Citro Amit. Ella nos propone Seki-Sano, artista, investigador. Por favor, Jovita. Gracias. Bueno, agradezco muchísimo yo la participación de la doctora Tanaka porque justamente nos ubica en la vigencia del pensamiento de Seki-Sano y la necesidad, como señalábamos con Luis Mario Moncada, de volver siempre a las fuentes originales para poder comprender nuestra historia, nuestro pasado y proyectar hacia el futuro. Lo que les voy a presentar yo es una aproximación al tema. Es la primera vez que veo a Seki-Sano a partir de la propuesta de Jorge Dubati, así que espero comentarios y observaciones. A lo largo del siglo XX en el Teatro de México, son numerosos los creadores escénicos que plasmaron su pensar y sentir en torno a su quehacer. Directores, dramaturgos, escenógrafos y actores se ocuparon de dejar constancia de sus procesos creativos, de dar cuenta del estado de teatro de su tiempo y reflexionar en torno al teatro como disciplina. Podemos mencionar, entre muchísimos, a Rafael Solana, Javier Villaurrutia, Julio Prieto, Antonio Magaña Esquivel, Julio Jiménez Rueda, Héctor Azar, Héctor Mendoza, Emilio Carballido, Ignacio Retes, Ludwig Margules, Rodolfo Sigli y Seki-Sano. Por otra parte, si bien el concepto del artista investigador que propone Jorge Dubati es reciente, data de 2014, y responde a los tiempos actuales, sí propone una nueva mirada para ver al pasado y releer a los creadores que pudieran corresponderse con este concepto. En su ensayo, el artista investigador, el investigador artista, el artista y el investigador asociados, el investigador participativo, filosofía de la praxis teatral, Dubati define al artista investigador como, cito, al artista, incluido el técnico artista, que produce pensamiento a partir de su praxis creadora, de su reflexión sobre los fenómenos artísticos en general, de la docencia. Cierro comillas. La docencia, que no se registra al ámbito universitario, en el caso de Seki-Sano, se erige como puntal en la transmisión de saberes, pues si bien, como señala el autor, no se enseña a ser artista, en el ejercicio de la docencia se comparten procesos, historias, técnicas, modos de hacer. El artista investigador genera un conocimiento singular a partir de su propia experiencia y circunstancia, crea su propia poética en la que su concepción del teatro es fundamental. Esta concepción del teatro no está desvinculada de la vida personal del artista. Por el contrario, se corresponde con su visión del mundo, su circunstancia de vida y su posición ético-política. Abordar a Seki-Sano desde esta perspectiva abre nuevas posibilidades para reflexionar en torno a su trayectoria en el Teatro de México desde dos campos, la dirección de escena y la docencia, ambos permeados por su consideración del teatro como medio de denuncia y formación de conciencia política y social. Desde el principio de su carrera como director, Seki se pronunció por un teatro comprometido con su realidad,
y estaba convencido de que el artista debía ser sensible a la sociedad en que vivía y ser, por tanto, un agente activo en su transformación. Es decir, tenía clara conciencia de que el teatro, como el arte en general, no es neutral, sino transmisor de mensajes susceptibles de impactar al público, como lo demostró la polémica recepción por el público y la crítica especializada de su puesta Un tranvía llamado Deseo, estrenada en el Palacio de Bellas Artes en 1948. Pero, ¿qué relación tiene esto con la categoría del artista investigador propuesta por Dubati? Bueno, se vinculan con el interés del teórico de que los artistas se asuman como investigadores de sus propios procesos creativos y dejen huella de estos, de sus pensamientos, de sus posicionamientos y reflexiones en torno a su arte, a partir de la premisa de que solo ellos pueden hacerlo. Esto es lo que llama filosofía de la praxis teatral, es decir, producción de conocimiento. Si bien no contamos con el archivo de Sekizano, sí contamos con diversos documentos que dan cuenta de sus procesos creativos, la mayoría de ellos pertenecientes a lo que Dubati llama metatextos y paratextos, que son prólogos, artículos, entrevistas, cartas. En el campo de la dirección están los libretos de ópera y teatro anotados por él mismo, su reflexión en torno al proceso creativo del montaje de Corona de Sombra de Rodolfo Sigli, incluida en el programa de mano que tituló La corona escrita y la corona escenificada. También están las correcciones y adaptaciones a la traducción de Prueba de Fuego, realizada en 1956 por Emilio Carballido y Luisa Josefina Hernández. Los borradores de presentaciones de las obras de los programas de mano, como el de Ana Karenina, las adaptaciones hechas por él mismo, como la novela Crimen y Castigo de Dostoyevsky, que no logró estrenar. Obras de su autoría, como México en Pie, escrita en colaboración con Rafael Villegas y que se representará en el Zócalo de la Ciudad de México en 1942, con la que pretendía deslindarse del conflicto de la guerra, que lo había puesto en una situación inestable, por decir lo mismo, dado su origen japonés. A esto se suman multitud de entrevistas publicadas en las que Sekizano reflexionaba sobre su quehacer teatral, el estado del teatro de su tiempo, en las que ocupa un lugar preponderante, aquella entrevista en que declaró muerto el montoyismo como escuela de actuación vigente y que le valió el ostracismo y la cancelación de proyectos. Es en el campo de la docencia donde contamos con mayor documentación sobre sus métodos y procesos. Aquí se nos presentan dos modalidades: Sekizano como artista investigador y lo que Dubati llama investigador participativo. Esto es aquel investigador, cito, que sale de su escritorio, de su cubículo universitario o del aula y que trabaja dentro del campo teatral, puntos suspensivos, cierro cita, y que en este caso serían sus alumnos. Sekizano nombra a las diferentes escuelas que fundó de acuerdo con su propia visión, define sus objetivos, elabora el programa, elige la bibliografía, selecciona la escena, busca las sedes. Dejó testimonio de sus principios en la presentación de los programas de estudio, como publicado en la revista Teatro de las Artes del Sindicato Mexicano de Electricistas en mayo de 1940, titulado Escuela del Teatro de las Artes, preparémonos para un nuevo teatro mexicano, invitando a los trabajadores a crear un teatro nacional en su espíritu y de hecho, pero internacional en su alcance, un teatro libre del mercantilismo, del formalismo, libre del viejo teatro español, entre otros vicios a combatir. Incluye la Declaración de Principios en que reconoce la cultura como un derecho del pueblo mexicano. También están los boletines a través de los que regularmente informaba a sus alumnos de las actividades programadas, reiterando siempre sus principios. Cito, por ejemplo, el Boletín de Información de la Escuela Dramática de México, en el que apunta que el propósito de este es ser, cito, una fuente de información fidedigna para contrarrestar en lo posible informes y rumores falsos que circulan a través de la prensa y en los medios cinematográficos teatrales. En este rubro, Seki, artista investigador, destaca como una de sus principales aportaciones la gráfica esquemática del proceso creador del actor basado en el sistema Stanislavski, método introducido por el mismo Seki, que revolucionó la forma de actuación en nuestro país y que se prolongó a través de sus alumnos como Ignacio Retes y Lola Bravo, por citar algunos. Es en su actividad docente
En su actividad docente, Seki echó mano de sus alumnos en calidad de investigadores participativos, como en el caso de Ignacio Rietes, quien fungió como traductor de obras de Stanislavski del inglés al español, luego de que Seki hiciera lo propio del ruso al inglés. De Jorge Berry, quien se desempeñó como una especie de secretario académico del estudio de las artes escénicas entre 1953 y 1955 y 1959 y 1960, y cuyos apuntes y correspondencia conservadas por él son valiosos materiales para abordar a Sekizano como docente. En esta misma modalidad, investigador participativo, ubicamos también a los críticos especializados como Rafael Solana, Fausto Castillo, Efraín Huerta, Luis Basurto, Wilberto Cantón, entre otros, que al tiempo que escribían sus notas formaban parte del campo teatral como dramaturgos y directores y cuyas colaboraciones periodísticas dan cuenta del estado de teatro de su época, pero también de sus propias miradas, posicionamientos y reflexiones. Coincido con Dubati en que la creación artística es colectiva, lo que no significa pensar igual, como en el caso de Rodolfo Sigli y Sekizano, en torno al montaje de Corona de Sombra. Esto es, en la dinámica de trabajo de Sekizano con los actores se discutían diálogos, enfoques, trazos escénicas, etc. Pues él asumía que el director no era un ilustrador del texto y que los actores debían crear sus propios procesos a partir del análisis de la obra, sobre todo su fondo filosófico en concordancia con su posicionamiento político. De este proceso dan cuenta los actores de reconstrucción de la obra de Prueba de Fuego que el seminario Sekizano organizó en 1999. A partir de las generalidades expuestas, podemos ubicar a Sekizano como un artista investigador consciente de la importancia de dejar testimonio de su pensamiento y posición frente al teatro y su vida en general, ya en sus propias palabras, ya en los documentos generados, tanto de las puestas en escena como de su actividad docente, prolongados en los sistemas de trabajo de sus alumnos, como Ludwig Margules, quien retomó el sistema de registro a través de bitácoras, de Ignacio Rietes a partir de su sistema de enseñanza, de Alicia Martínez Medrano en torno a la función social del teatro, de Dagoberto Guillomán, Marco Antonio Montero, José Gelada, Lola Bravo, por mencionar algunos que abrieron brecha en el teatro popular. Hasta aquí mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Jovita, muchas gracias. Tenías cronometrada, ¿eh? Qué decente, muchas gracias. Bueno, le paso la palabra a la querida Guille Fuentes Ibarra, también del Citro de Casa, del Citro y de la MIT. Ella nos va a presentar análisis historiográfico para el estudio de las puestas en escena de Sekizano, un acercamiento. Por favor, querida Guille. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a todos. Buenas tardes a todos. Como Jovita, esta es algo que vengo haciendo, pero que nunca lo he expuesto, entonces es la primera vez. Bueno, la presente comunicación trata del trabajo que elabora tras bambalinas una historiadora que pretende dilucidar cómo se llevaron a cabo las puestas en escena que montó Sekizano en México. 1. El trabajo del historiador. Una de las tareas que se hacen en el oficio de historiar es la selección de las fuentes para documentar y sustentar nuestro trabajo de indagación. En el proceso se localizan los reservorios de información, ya sean archivos institucionales o particulares, bibliotecas y hemeroteca. En mi caso, un reservorio fundamental ha sido la hemeroteca. En esta tarea de historiar, las herramientas epistemológicas que me han sido de gran utilidad han sido las emergidas de la nueva historia cultural, que concibe y construye la historia como parcial, diversa, discontinua, subjetiva. Inscritos en ella se encuentran, entre otros, los ingleses Peter Brook y Edward P. Thompson, y la tradición de la escuela francesa de los anales, así como Robert Darnton y Carlo Ginzburg, entre muchos otros, así como la filosofía de Walter Benjamin con sus tesis de la historia, y en los últimos tiempos los saberes de Enrique Dussel y las epistemologías del sur que estoy conociendo. Me permite hacer una glosa a partir del artículo El giro historiográfico, la observación de observaciones del pasado del historiador y teórico Alfonso Mendiola, partidario de la nueva historia cultural, para introducir el acercamiento al estudio del teatro.
Si el teatro es el acontecimiento, lo que sucede en el escenario es un cronotopo que se desvanece, porque los historiadores, cuando hablamos de alguna puesta en escena, en realidad estamos hablando de ella en la medida que hemos considerado las observaciones y descripciones o especificaciones verbales de algún espectador o espectador especializado. Como son los reseñistas, cronistas o críticos contemporáneos a esa puesta en escena y estudiosos posteriores, si es que lo hubiera. Esto quiere decir que una puesta en escena es una realidad, solo es tal en tanto que es observada, dice Mendiola. Sí, como dijera, sí, es cierto, como dijera Jorge Dubat, los historiadores estudiamos la historia del teatro muerto, que activamos al estimar esas observaciones y descripciones. Hasta aquí lo dejo porque de esto habría que hablar todavía mucho más sobre el trabajo del historiador, pero la operación historiográfica. Una vez que se cuenta con el material documental, el historiador deberá hacer lo que Michel de Certeau ha denominado la operación historiográfica, que es y por qué es importante para hacer esta operación. En resumen, es el análisis que se hace sobre el lugar de producción del discurso, sobre la producción del discurso y sobre el discurso mismo. Y es importante porque eso es parte de lo que dará validez al conocimiento histórico, es decir, lo que antes se conocía como crítica de fuentes. También de esto habría que hablar más, pero eso lo voy a desarrollar más para la ponencia grande. ¿Sí? Los reseñistas, cronistas y críticos teatrales. Como mencioné antes, las fuentes hemerográficas han sido para mí el principal sustento documental para imaginar, mirar y describir las puestas en escena de ese teatro muerto. En un trabajo que publicó la MIT el año pasado, sé quizá no visto por la crítica, abordo 7 puestas en escena reseñadas y comentadas por los críticos de entonces. ¿Quiénes eran y cómo miraban esos montajes? En esta breve comunicación señalaré algunos de ellos que son los observadores de las puestas en escena que dejaron impresas sus descripciones en diarios o revistas. 2 son ampliamente conocidos porque además de sus columnas en las publicaciones periódicas, hicieron recopilación de ellas y las convirtieron en libros, y porque escribieron libros sobre el acontecer teatral de la primera mitad del siglo XX. Ellos son Armando de María de Campos y Antonio Magaña Esquivel. Se podría decir que son los críticos mejor posicionados en el campo de la crítica teatral de entonces. Los trabajos escénicos descritos en ese texto, publicado por la MIT, son La Coronela, La Rebelión de los Colgados, Corona de Sombra, Un alfiler en los ojos, Los sordomudos, Los frutos caídos y Un hombre contra el tiempo. Los comentaristas, en total, de los que hablaron de estas piezas, fueron 26. Voy a decir, digamos, lo que uno tiene que saber para decir quiénes son estos y desde dónde escriben. Bueno, Armando de María y Campos, como lo mencioné, nace en el DF y muere también en 1897 a 1967, y desde joven se introdujo al medio periodístico. En 1912 ya era jefe de redacción del Estudiante, en 14 pasó a la redacción de la revista Diversiones, de 17 a 20 fue jefe de redacción de Mefistófeles, revista semanal de espectáculos, hizo crítica teatral en diversos diarios, como El Correo de Italia, México Nuevo, El Español, El Universal, El Día, Novedades y El Heraldo de México. Con Antonio Magaña Esquivel funda la agrupación de críticos de teatro, fue socio y presidente de agrupaciones y estudiosos y críticos teatrales de México y América Latina. También fue presidente del Club de Periodistas. Por su parte, Antonio Magaña Esquivel, del Nacional, nació en Mérida en 1909 y murió en el DF en 1987. Estudió Derecho que no ejerció y desde 1932 se dedicó a la crítica teatral. A partir de 1935 en el diario El Nacional y El Tiempo de forma permanente.
Fue jefe de la Oficina de Derechos de Autor y de Publicaciones de la Secretaría de Economía en 42 y fundador y titular del Departamento de Teatro Foráneo de Limba en 1953. Después consejero técnico y cultural de espectáculos del Departamento del DF, de la Academia de Arte, secretario general del Centro Mexicano de Teatro y primer tesorero de la Agrupación de Críticos Teatrales. Aún antes de ser funcionario de Limba, promovió y difundió la actividad de los grupos experimentales en la capital y en los estados. Y bueno, tenemos también, por ejemplo, de los críticos, dos, Félix Cerce y Arturo Mori, que fueron españoles que llegan a México como refugiados y se insertan en algunos de los diarios para hacer también crítica teatral y reseñan algunas de las puestas de Sekizano. Hay que señalar que a principios del siglo XX los críticos, fundamentalmente periodistas, aunque algunos también eran dramaturgos, por lo general sus críticas abundan en calificativos, o sea, ya sea para el texto dramático, los autores o bien el elenco. Indiscriminadamente tocan los siguientes grandes temas: el texto dramático, la representación y elementos extrateatrales. Sus escritos también se han denominado como crítica impresionista. En resumen, se puede decir que esta manera de hacer crítica no se modificó sustancialmente durante la década de los 40 y 50, periodo en que yo he realizado las reseñas sobre Sekizano. Y bueno, paso a dar un ejemplo, el de Corona de Sombra de Rodolfo Silva. Corona de Sombra fue estrenada el 20 de octubre de 1951. Sekizano encontró que la idea principal de la pieza es el respeto que debe haber entre las naciones. Idea que Usigli dice por medio de su dramaturgia y él por medio de su puesta en escena. Idea que se encuentra plasmada en el programa de Mano. A saber, la independencia y soberanía de una nación, por pequeña que sea, deben ser aceptadas a toda costa. Si bien salieron notas periodísticas aún antes del estreno y de inmediato después de este, aquí me interesa mostrar en particular las de María y Campos, en las que se puede observar el juego de observaciones al que alude Mendiola. 3 notas del crítico aparecieron el 28 y 30 de octubre y una última el 11 de noviembre. En la nota del 30 de octubre se explaya y expone al inicio de manera moderada su malestar por la puesta en escena de Sekizano para terminar diciendo, cito, la dirección de Sekizano minuciosa y lenta, disciplinada, siempre no me gustó. Ojo, sus movimientos me parecen demasiado democráticos. Será muy Stanislavski la técnica de hacer que todos los personajes, aún los emperadores, y por muy románticos que se les suponga, se sienten en las gradas del trono en vez del trono mismo, y en los escalones indispensable o no, que abundan en las piezas que dirige Sekizano. Ese arrastrarse por los suelos de los actores es exótico en la postura teatral de los escenarios no orientales. Es muy probable que estas palabras dieran pie a lo que después quedó en el ámbito teatral de manera peyorativa, corona de sombra a la oriental o a la japonesa. Es más que evidente que el horizonte de expectativas entre director y crítico es lejano. En su último escrito, Armando de María y Campos es abiertamente un discurso antagónico al trabajo de Sekizano. Retoma algunos párrafos de las notas aparecidas antes, vuelve a señalar lo accidentado del proceso del montaje, se manifiesta en las mutilaciones hechas al texto y en la desvirtuación del punto de vista político de la pieza, que debe encargarse a cuenta del director japonés. El crítico opina que la versión de Sekizano no disminuyó el valor dramático de la obra, aunque eso de colocar las figuras principales en el suelo y escalones con tanta frecuencia menguó no solo la dignidad original de los personajes, sino el clima de tragedia que los envuelve. Por mi parte, considero que los comentarios con esa carga desaprobatoria son más ideológicos, que tenían también que ver con una postura política y ética que con lo poético. De esto se puede inferir
La crítica estaba más acostumbrada a reseñar sobre la dramaturgia que sobre lo que sucedía en escena. Por eso la vigorosa defensa del texto dramático. 2. Es evidente que las posturas estéticas y políticas del director y el dramaturgo eran diferentes y al autor se le suman las de los críticos. 3. Sekizano está impulsando la posición de director como creador, como autor de la puesta en escena y por su trayectoria como comunista, manifiesta su postura opositora a la injusticia, a la imposición de los poderosos a naciones o individuos. De ahí que su lectura de Corona de Sombra haya rescatado justamente el respeto a la independencia y soberanía nacionales. Desde su concepción había que decirle al público que esos emperadores eran tan humanos como cualquiera, más allá de ser unos mortales románticos, como había mencionado de María Campos. Por eso mismo, en la lógica escénica podían sentarse en las escaleras o en el piso. Estas son 4 evidentes diferencias entre el horizonte de expectativas del director y los cronistas en escena, como una a la japonesa oriental, usando los términos de manera peyorativa. En esta breve exposición se puede apreciar la observación del director, del crítico y la mía propia. Muchas gracias. Muchas gracias, Guille. Muchísimas gracias. A las 3. Muchas gracias por sus presentaciones. Tenemos 10 minutos. Hay un comentario, gracias Diana Ham, que lo compartió de Omar García Sandoval. Dice, yo encuentro valiosa la investigación sobre Sekizano en el sencillo hecho tan profundo de que el director México-japonés introduce a México en la reflexión internacional teatral de la modernidad. Eso comenta. Creo que hay otros 2. Sí. De Claudia Patricia Meraz. Me parece maravilloso todo el recuento por medio de diversas visiones del gran aporte de Sekizano. Gracias por tan importantes esfuerzos y trabajos. También. Gracias. ¿Qué más? Bueno, si ustedes quieren redondear algún punto, alguna idea, tenemos 9 minutos. Sí, mira, yo coincido justamente con Omar García Sandoval y esto es algo que platicamos mucho en el seminario, que justamente el sentido de modernidad que Sekizano le imprime al teatro mexicano, fundamentalmente como director de escena, porque él, en todas las obras que él montó, en ese momento, cuando él las estrena en México, están en cartelera en los países de origen, en Alemania, en Rusia, etcétera, pero sobre todo en Estados Unidos. O sea, justamente a partir de esta cuestión ético-política de Sekizano, es donde hay una gran coincidencia con el llamado nuevo teatro norteamericano. Representado, digamos, apelando a la memoria, por Tennessee Williams, por Arthur Miller, por el de Esperando al Zurdo, se me fue el nombre, de Clifford Odets, etcétera. Y que además tuvo su respuesta, digamos, su correspondencia en algunos críticos, no los oficiales, los que conocemos todos como fuentes de consulta obligatoria para el teatro mexicano, sino de muchos extranjeros. Por ejemplo, está la de que es Carla, que escribía en la LEAR, por ejemplo, o también la interlocución que tuvo con los mismos dramaturgos, actores y directores, como en el caso de Stella Adler. ¿Sí? Entonces, justamente pone a México en el foco del mundo. No digo que sea una labor única de él, porque como yo dije en mi participación, esta cuestión del arte es colectiva. O sea, sí, una gente puede promover, puede abrir la brecha, pero si no hay quien lo siga, si no hay quien dialogue con él, esto no avanza. Gracias. Yo creo que yo al principio enfocaba mi investigación sobre México y Latinoamérica y luego me doy cuenta que Sekizano mantenía sus vínculos con
con los artistas en Estados Unidos. O sea, él había establecido una relación bastante cercana, tanto como en la línea de arte como la político-social, ¿no? Entonces, Vanity, que es una revista que hacen reseña, a veces un poco superfluo, pero tiene pequeñas sección de notas de noticias de otros, ¿no? Latinoamérica o Europa. Ahí aparecen varias veces, porque gracias a esta tecnología digital, uno puede hacer búsqueda de Sexano y aparecen cosas que no, yo no tomaba en cuenta. También, además de Vanity, hay otro bueno, en todo caso, hay estas revistas de farándula de Estados Unidos, lo siguen, y por eso hay personas que viajan desde Estados Unidos a ver su obra. Igual también sucede de otros países latinoamericanos, ¿no? Bueno, particularmente, bueno, Guatemala o Cuba, cuando toman avión y que hacen su escala México, muchas ocasiones pasan, saludan, buscan, y estas son las, bueno, alcances que también han tenido, ¿no? Sí, muchas gracias. Hay un comentario también de Aime Wagner para ustedes. Un gusto verlas y verlos. Ponencias sumamente enriquecedoras. Gracias, Aime. Gracias. Gracias. Bueno, y quizá también a partir de lo que expuso Guille, hablar sobre esta cuestión de Sekizano como el artista investigador incómodo, un cuestionador de la política, del arte, y que justamente esto Guille lo maneja mejor que yo, como su extranjería, cómo pagó un precio muy alto por su extranjería. ¿Sí? Y cómo vino también de algún modo a escindir la crítica de teatro, en que había los sequizanescos, por así llamarlo, y quienes estaban a favor del paradigma artístico vigente en ese momento. Y que justamente, como apunté en mi participación y también lo apuntó Guille, trajo consecuencias de carácter político. Parece quizá no cuestionar todo ese paradigma vigente cuando él llegó. Gracias. Ok, gracias, Jovita. Sí, en esta cuestión que dice Jovita sobre la modernidad, es muy interesante porque yo encuentro paralelismos, por ejemplo, en el crecimiento, ¿no? Es decir, por el origen, entre los contemporáneos, por ejemplo, que llegan a ser hegemónicos y son en la primera mitad del siglo XX, sobre todo, los que imponen una línea para el teatro, digamos. El origen de Sekizano es muy parecido, y no obstante, cuando llega a México, y es moderno como ellos, ¿no? Porque también en Japón impone o lleva autores para modernizar el teatro japonés, de algún modo. Lo que hacen los contemporáneos cuando quieren actualizar el arte escénico. Y no obstante, no es aceptado de algún modo, ¿no? Y no es aceptado, es moderno, pero justamente su postura política, por ser diferente, porque él es comunista, no va a enganchar con estos modernos mexicanos, digamos, ¿no? Y eso, es decir, puede llegar, y hay un momento en que su carrera lo puede insertar justamente a ser parte de los, en el campo teatral, de los directores hegemónicos, digamos, o de los más importantes. No es que no lo sea, digamos, pero no es central, es marginal, ¿sí? Y justamente a mí me parece, por esta postura
que también tiene que ver con la ética ideológica, que es comunista y que lleva otra ética de algún modo, ¿no? Sí. Yo creo que básicamente porque él no tiene posibilidad de afiliación institucional, ¿no? O sea, él, bueno, excepto No al se le principio, ¿no? Primeros años, cuando tuvo patrocinio realmente de la, bueno, además era en otra época de política mexicana, cuando tuvo respaldo de Toledano, Lombardo Toledano, o de la general, digamos, izquierda de priismo que estuvo en poder. Entonces, esa época se quizá no tuvo algo de pues, cancha, ¿no? Pero luego él tuvo que ganar vida dando clases, básicamente. Y es oportunidad que se le abre a veces. Por eso en total son como 27 obras, ¿no? Que tomando en cuenta diferentes géneros de teatro, nada más 27, ¿no? Es muy poco, ¿no? Porque la mayoría de directores tendría 2, 3, 4, 5 obras cada año. Ese quizá no tiene pues uno más o menos al año, ¿no? Entonces, estamos en tiempo. Yo les agradezco la presentación muy interesante desde este punto de vista historiográfico. Es un personaje que va a contrapelo, Guille, lo podemos comentar después. En otro momento me gustaría un poco, o sea, cómo lo podemos comentar este asunto de una figura a contrapelo, ¿no? Interesantísimo. Bueno, gracias. Nos vemos a la 1:20 con la siguiente mesa. Muchísimas gracias a todas.